Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al repaso de la lección de la Iglesia Satélite. Hola, Eunice, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, tardes, noches, depende de cuando estén viendo esto. Muy bien, buenos días. Pues estamos en el repaso a la lección número 2 de este trimestre, que es el relato de Juan como apóstol en el Evangelio de Juan. Y en esta ocasión la lección número 2 es señales de divinidad. Y ¿nos ayudas con el versículo de memoria, Juan 11? Claro, Jesús respondió: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Y bueno, en esta semana el tema de la divinidad, creo que, bueno, obviamente como cristianos no dudamos el hecho de que Jesús es Dios y está a su mismo nivel, pero creo que es importante para recalcar y para poner en claro que Jesús no fue ni creado ni engendrado, sino estaba ya desde la eternidad junto con Dios. Y vino a este mundo o tomó la forma humana justamente para hacer el plan de salvación y venir a redimir a la raza humana de su pecado. No sé qué opinas. Juan, sí, definitivamente la venida de Jesús, además de salvarnos y de ser parte de ese plan de salvación, vino a transformar las ideas y las mentes que en ese momento, lo que privaba en ese momento, cómo se había desvirtuado el amor de Dios entre el pueblo judío, entre los filisteos. Y bueno, vamos a ver en la lección algunos ejemplos, pero me gusta esta parte del sábado que dice que al relatar algunos milagros de Jesús, Juan los utilizó para señalar la divinidad de Cristo. Jesús no solo dijo cosas que revelaban su divinidad, sino que también respaldó sus palabras con hechos. Y en esta semana vamos a ver algunos milagros que cumplen con este texto. Y empezamos el domingo con la alimentación de los 5,000. Yo creo que a todos los niños, a todos los que nos hemos acercado a la Biblia, esta historia de la alimentación de los 5,000 es de las historias más conocidas. Sí. Ese milagro impresionante que con el desayuno o el almuerzo de un pequeño, Jesús pudo alimentar a 5,000 hombres sin contar Mujeres y y niños. niños. Y parte de, obviamente, una necesidad primordial del ser humano es la alimentación. Narra el relato en Juan que Dios ya había visto, o Jesús había visto ya a la multitud reuniéndose, como a lo lejos, estaba reunido con sus discípulos y él estaba viendo cómo la gente se reunía. Hay que resaltar que era el tiempo de la Pascua, o sea, la Pascua se acercaba y era un tiempo cuando la gente llegaba de los lugares donde estaban, se llegaban a reunir. Ajá. Entonces seguramente había más de la gente acostumbrada en el lugar. Ok, exacto. Y pensar que eran 5,000, posiblemente contando ya mujeres, niños, eran tal vez 10,000 o más personas, ¿no? Seguramente habrá más algún otro cálculo, pero el hecho de que ocurriera en la Pascua y que hubiera esa cantidad de gente, también una forma de verlo era que parecía ser justamente el Salvador prometido, en el sentido de liberarlo de los romanos, y que era alguien que era capaz de alimentar a cualquier cantidad de personas, en ese caso una multitud, y era una posible forma en que la gente veía lo que pudo haber interpretado cuando Jesús hizo el milagro. Entonces era también una forma importante de resaltar que él no venía a resolver el tema de la alimentación de todo un pueblo y que se iba a sublevar contra los romanos, etcétera, sino cuál realmente era su propósito de venir a esta tierra, y el motivo en que hizo el milagro fue dice que tenía misericordia de ellos, los vio hambrientos como ovejas sin pastor, decía el relato, ¿no? Y obviamente, bueno, pues al ser divino, tenía el poder para hacer ese milagro. Hoy me llama la atención cuando llegas a ver ahora en las redes sociales o en la televisión incluso reportajes de personas en situaciones complicadas,
no sé, ahora que hubo inundaciones, la gente con sus casas destruidas, Sí. y entonces está el camarógrafo tomando la escena, y yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué no una televisora o la radiodifusora o quien esté haciendo el reportaje hace algo en favor de esas personas? No lo sé, ¿no? A lo mejor lo hacen y no lo divulgan, Ujú. pero más allá de estar filmando con la cámara, se trataría de resolver la necesidad de las personas. Y de llevar una despensa por lo menos a esa casa No que sé, filmaron, de ¿no? barrer esa casa, no lo sé, Ujú. pero con Jesús vemos justamente eso. Él estaba apartado, o sea, no debe ser, bueno, es desgastante cuando estás en los tumultos. Sin embargo, Jesús se aparta con sus discípulos, pero empieza a ver a la gente y tiene compasión y se acerca y les da, obviamente el milagro tiene una trascendencia más allá del darles de comer, pero vemos nuevamente cómo Jesús se acerca al ser humano, cubre sus necesidades y después da un mensaje. Creo que cuando tú cubres las necesidades, cuando tú sirves a la persona, cuando tú en verdad le ayudas, el corazón de esas personas se transforma. Y aquí vemos cómo Jesús se encarga de una multitud. Y los discípulos dicen, pues es que ni cuántos denarios necesitaríamos para darle comer a toda esta gente. Sin embargo, Jesús enseña y bueno, da una muestra de su poder y da de comer a todas las personas. Me encanta la parte donde les dice Ujú. recojan lo que quedó. O Hasta, sea, hasta sobró. sí, Ujú. pero bueno, más allá del milagro de que sobró, Sí. es una enseñanza. Jesús en todos en toda su vida nos deja historia, nos deja enseñanzas prácticas. Ujú. Hoy somos muy descuidados, desperdiciados. En la escuela los niños comen y te das cuenta cómo ya no, o sea, no procuran, no cuidan. En los botes de basura a la hora del recreo, pues ves las tortas, ves las Las manzanas, ves, manzanas. Ujú. porque no cuidamos, ¿no? Y al final, no, esa frase de que si pobrecitos niños de África, creo que no aplica, ¿no? Porque bueno, a ti y a mí nos lo decían seguramente, ¿no? Yo Sí. decía, bueno, pues yo me lo dejo de comer, pues no con eso va a comer el niño de África, ¿no? Pero tiene que ver con el hecho de ahorrar, de no desperdiciar, de cuidar las bendiciones que Dios te da, porque al final ese fue un milagro de bendición, pero no porque hubo, vamos a desperdiciarlo, O- vamos a recogerlo, vamos a cuidarlo, vamos a no desperdiciarlo. o- mm. Perdóname, el recoger eso no solamente fue recoger la comida, imagínate cómo queda. Bueno, Era tú te debes acordar justo a lo que de iba los era eso. campamentos en los que íbamos. Bueno, platícalo tú. ¿Cómo No, quedaban esos lugares? sí, pues quedaban pues, con el uso de cientos de personas, pues todo, baños, los pasillos que había en el campamento para ir de un lugar a otro, pues normalmente era en época de lluvias, llovía y estaba todo enlodado, etcétera. Pero imagínate el haber comido 5,000 personas, pues lo que pudo haber quedado de pedazos de pan, pues quedaba basura. Entonces yo creo que parte del asunto fue dejar eso como lo Exactamente, encontraron o exactamente. mejor, ¿no? No desperdiciar, pero aparte dejar el lugar pues de la mejor forma. Y bueno, finalmente también en este día, en el comentario de Elena, dice que cuando lee esta historia, cuando ve esta historia, ella se remonta o su mente es llevada a la historia de Moisés y Faraón. Sí. La verdad de las cosas es que a mí no me gusta cómo lo encamina la lección, Ujú. pero cuando lees el comentario de Elena, es comprensible. Ella se acuerda de que Moisés fue usado por Dios para liberar al pueblo. Era un ejemplo de Jesús. Pero más allá de esto cuenta que Satanás sabía que Moisés, o sea, que Dios a través de Moisés iba a hacer milagros portentosos para poder liberar al pueblo, convencer a Faraón y liberar al pueblo. Y entonces Satanás tenía que hacer algo para distraer, para impedir. Y entonces usó a los magos. ¿Se acuerdan que cuando Moisés lanzó la vara y se hizo una serpiente? O sea, los magos llegaron y lo hicieron. Ujú. Entonces, Satanás tenía que desvirtuar o tenía que quitarle lo mágico, no lo mágico, lo impactante, Lo lo portentoso. sorprendente, lo Ujú. portentoso al milagro. Y entonces, mira, también mis magos pueden. Sin embargo, bueno, vimos que ya más adelante no pudo suceder, pero tiene que ver con esto de los milagros. Hoy, y yo pensaba, hoy los milagros en nuestra vida no son tan espectaculares, quizá, como una alimentación de 5,000 personas, aunque yo creo que nosotros lo vemos, lo ves incluso en casa, cómo Sí. Dios bendice, pero los milagros no son tan portentosos, sin embargo, eh, cuando hay cosas maravillosas, el enemigo trata de imitarlas. Y dice, ay, no fue tan. Hoy viene a mi mente, no es un milagro, pero viene a mi mente la representación de la muerte de Jesús en Iztapalapa. Ujú.
esto ya se volvió no sé qué tanto de la humanidad, no sé si es patrimonio de la humanidad, Ajá. pero resulta que esa semana la persona que representa a Jesús se vuelve la persona más importante y te sacan escenas de su vida y te platican y entonces la mirada que tendría que estar en Jesús, en el Jesús que murió por ti y por mí, se desvirtúa. Entonces Satanás logra con su astucia desviar y Distraerlo. quitarle y trata de quitarle a Dios esa alabanza, esa respuesta que el ser humano pudiera tener, porque pues es algo tan común. Ujú. Pero bueno, alimentó a 5,000 personas y como dices, ¿no? Yo soy, aquí Juan nos dice que Jesús es el pan de vida. O sea, bueno, es una de las paralelismos que hace Juan. Y sí, les dio de comer a las personas. Era una necesidad real, vital. Iban de peregrinaje hacia Jerusalén. Estaban cansados. Sin embargo, Dios cubre Jesús cubre esa necesidad. Y pues Jesús es el pan de vida, ¿no? En ese Amén. momento comieron, pero quizá volvieron a tener Sí, hambre al otro día o o en en la la mañana noche o no siguiente. sé, Ujú. pero cuando tú realmente aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando comprendes que Él es tu Redentor, que dio su vida por ti, entonces se vuelve el pan de vida porque cubre tu necesidad, pero no vas a volver a tener hambre. Y justo después de la alimentación de los 5,000, él sabía que la mente y la gente iba a señalarlo como, a reconocerlo como ese Mesías que estaban esperando, pero no para salvarlos del pecado, sino para liberarlos de la opresión de los romanos y producir esa euforia de tener a un líder poderoso que los pudiera no solo librar del enemigo, sino darles de comer. Entonces, el- los, pues claramente la mirada o Jesús sabía que eso iba a pasar y él trató de desviar que su mirada no se centrara en eso. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para enseñarles eso? No me acuerdo qué hizo. Pues mira, obviamente aquí en la lección habla que pues, de las guerras lo más difícil es alimentar a las tropas Ujú. y salvar a los A los heridos. heridos. Ujú. Entonces Jesús había demostrado poder sanar a las personas. Ujú, ujú. Ya estaba demostrando que podía alimentar a las personas con la facilidad de pues, simplemente teniendo esos pequeños panes. Y claramente fue la muestra de generosidad de ese pequeño, del niño que donó esa comida. Pero estoy seguro que Jesús lo podía hacer desde cero, sin Nada, tener desde nada, la ¿no? nada, claro. Entonces, al pensar que eso iba a ser una muestra de que los judíos pensaban que iba a ser ese Salvador, eh, él justamente pone la mirada hacia que Él es el pan de vida, que ya lo estabas mencionando, y que él mismo había descendido del cielo y dice, yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca tendrá hambre. Pero hablando de la parte espiritual. Y, y aquí habla de las 7 afirmaciones de yo soy. ¿Recuerdas cómo en Génesis con el pueblo de Israel justamente le preguntaban, ¿y cómo te voy a presentar ¿Quién me manda? de parte de quién vengo? ¿No? Y decía di que soy, Que yo soy me envía. que yo soy me envía. Y ahí creo que son 7 frases y que están interesantes para tal vez recordarlas. El pan de vida en Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo en Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:7 y 9. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección en la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Y todos son como muestras del carácter de Dios o de Jesús Ujú. hacia nosotros como esa parte espiritual y dejándonos de lado la parte material o física, ¿no? A mí me atrae en este punto, o sea, el aprendizaje con el que me quedo, Ujú. es que muchas veces, y piénsalo, hermano, amigo, que nos escuchas, los judíos, cuando vieron esto, por tanto, dijeron, no, este nos va a liberar. Y querían, ¿no? Querían llevarlo, o Coronarlo sea, rey incluso. vamos a llevarlo a la fuerza porque él no quiere. Ujú. Eh, buscando ese beneficio mundano en el servicio, en el momento de que los iba a liberar del yugo romano. O sea, iba a ser Sí. algo en el momento. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Jesús buscando un milagro, pero no viéndolo como nuestro Salvador, sino resuélveme el problema que tengo hoy?
dame el trabajo, sana mi salud, resuelve mi diferencia. Y ya, o sea, decía nuestro querido Gus Neira Jr., a veces vemos a Jesús como ese extintor que está ahí de rompas en caso de emergencia. Ujú. Y nos queremos acercar a Jesús cuando queremos un milagro, pero un milagro como lo querían los judíos. Resuélveme mi problema temporal ahorita. Ujú. Y no reconocer esa divinidad y saber que Dios te va a salvar. O sea, era el rey de los judíos que les iba a dar la vida eterna, pero no pudieron comprenderlo. Ellos querían algo momentáneo, algo instantáneo, algo superficial, ¿cómo decirlo? Efímero. Sí, momentáneo. Y a veces nosotros también decimos eso. Queremos que el Señor nos haga un milagro en la vida, pero no vemos que quizá el milagro, como Jesús se negó. O sea, él no quiso que lo hicieran su salvador, su líder, su libertador. Ujú. Y a veces Jesús te dice no. A veces ese milagro que esperas es no. Y podemos decir como los judíos que pues, seguro no puede, por eso, y dudamos. Pero debemos entender que su anhelo más grande no es solo darte ese milagro que hoy quisieras aquí, sino es salvar tu corazón y darte la vida eterna. Ujú. Pero esa es la parte que los judíos, y yo creo que cuando vives milagros portentosos en tu vida, a veces nos podemos atorar en esa parte material y dejar de ver que es un Dios que es capaz de hacer eso, entonces es capaz de darte la vida eterna. Ujú. Sí, de quitarnos ese velo de lo temporal y de lo... Ujú. Pues al final es humano ponerle fin a la vida, ¿no? Tenemos como que el tiempo pues muy contado y no es infinito. Entonces como que es esa parte que nos vela los ojos para ver que lo que Dios está haciendo por nosotros es para algo más allá de lo que podemos vivir aquí. Y tenemos que como que pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, digamos, para comprender y aceptar esas verdades. Hoy me acuerdo de una frase de Amadita Rodríguez, cuando ya ves que ella ha padecido enfermedades y ha superado, gracias a Dios, pero el entender que cuando estás en alguna situación de salud o en alguna situación donde esperas un milagro de Dios, debemos recordar que Dios no solo te quiere, en la cuestión de salud, no solo te quiere sanar, Dios te quiere salvar. Te quiere salvar. Ujú. Entonces, recuérdalo siempre en tu vida. Confía en el Salvador, confía en sus promesas y confía en que lo que Él decida siempre va a ser lo mejor porque Él te quiere salvar. Ujú. O sea, miremos hacia lo eterno, hacia lo infinito, hacia Él y tratemos de comprender porque pues es difícil. Como bien dice, somos seres humanos y es difícil. Sí. Llega el ciego y bueno, creo que los judíos tenían una creencia muy firme de que cuando tenías algún padecimiento era por algo habías hecho. Y entonces le preguntan a Jesús. Sí, que la lepra o en este caso la ceguera era dice, bueno, que quién había pecado, si él o sus padres, ¿no? Uh-huh. Entonces llegan con esta pregunta y bueno, me gustó que la lección nunca lo había relacionado, Uh-huh. pero Jesús, bueno, la lección nos hace pensar que si seguimos creyendo, porque creo que hoy todavía lo pensamos, Sí, claro. hoy todavía llegamos a creer que si hay alguna enfermedad, que si hay alguna situación difícil, pues algo harías, mi hermano, ¿no? Algo pasaría. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tenemos la historia de Job. Job, aunque sus amigos vinieron a querer convencerlo, a ver, confiesa, algo, ¿no? ¿no? Algo pasó. Pues no, se dan cuenta de que no, Dios los reprende. Y es que hay daños colaterales. O sea, es una realidad que hoy entendemos que si yo no cuido mi salud, pues seguramente voy a vivir consecuencias. Uh-huh. Pero no es porque Dios diga, hiciste y entonces aquí te va el... Tachi, como consecuencia. Ajá, te voy a castigar. son consecuencias. Obviamente, si yo no me cuido, si yo me mal alimento, pues voy a tener una enfermedad. Si yo estoy padeciendo alguna situación, muchas veces es consecuencia de nuestras decisiones, pero los judíos no lo veían así. Los judíos es pecado y es castigo divino, porque Sí. al final en eso se resume, era un castigo divino. Jesús les demuestra que pues no, o sea, que era una obra para mostrar nuevamente su divinidad, y es interesante cómo lo sana. Sí. Uh-huh. Sí, hubo muchos milagros de salud que Jesús hizo, incluso solo diciendo, sí, eres sano, y sanaba. Hubo el toque de la mujer con su manto, pero ni siquiera Jesús lo tocó, fue su manto y fue la fe de la mujer, pero incluso hubo alguno que fue a control remoto, ¿no? O sea, sí, se va a sanar, ten fe y se va a sanar. En este caso, él físicamente hizo
hizo lodo con su saliva, tierra que había en el lugar, hizo pues esa mezcla de tierra con agua o saliva y se lo puso en los ojos, ¿no? Como un tratamiento, tal vez podríamos pensar. Y con eso ejecutó el milagro. Pero también interesante que no, como que lo hizo como, no quiero decir que a medias, pero como que no empezó a Sí, ver o sea, luego. nuevamente, como dices, como la alimentación de los 5,000, que pudo haber sido de la nada, igual aquí Jesús pudo solo haberle dicho, es más, pudo haberlo pensado y pudo haberlo sanado. Sin embargo, la intervención divina siempre tiene un propósito. Ujú. También me gusta cómo lo lleva la lección, es una buena reflexión, considero, donde dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra. Ajá. Entonces, de alguna manera puedes entender que ese Dios creador que creó al hombre, pues entonces también puede sanarte y puede Restaurar. salvarte. Ujú. Y entonces sana al ciego y le manda que no diga, que vaya y que les diga, ay, porque había sido sanado. Sí. Y entonces nuestros líderes judíos, en lugar de mirar la maravilla que había sucedido y voltear a ver a Jesús y reconocerlo Es que como era Salvador, reconocerlo, yo creo que ese era era el problema. reconocerlo, entonces empiezan con problemas. ¿Por qué? Porque Esto estuvo mal. No puede ser divino sí, porque porque fue en sábado, ¿no? pasó en sábado. Ujú. Sí, o sea, al final era buscar el pretexto por el cual no fuera el milagro, ¿no? O sea, sí es un pretexto, pero también es darnos cuenta cómo a veces nuestras tradiciones humanas pueden cegarnos ante las maravillas que Dios hace con nosotros. O sea, era un milagro portentoso el haberle devuelto la vida. Y digo, cuando tú aprecias a la gente, oye, qué bueno, cuéntanos, o sea, háblanos de tu experiencia. Claro. No, esto estuvo mal porque fue en sábado. Ujú. Cuando al final el sábado había sido considerado, o sea, era considerado no hacer esas cosas en sábado, pero por las creencias humanas. En la Sí. Biblia en ningún lado encuentras que no puedes hacer el bien en sábado. Ujú. No, pero ellos habían puesto una norma, y un código, Sí, un código de ética, pero un código de actuación, y Ujú. entonces en sábado no. Sí. Y nublas un milagro por una Portentoso, tradición. sí. Ujú. Entonces, otra reflexión personal, ¿no? O sea, que no te cieguen. Hay cosas, a veces suceden cosas maravillosas, pero no puede ser porque lo pienso ahora que escuchas a las predicaciones de Bullón y muchos pastores, cuentan las historias de personas que transforman su vida, pero el adventista receloso de su deber, no, tú no. No, ¿cómo se te ocurre? Ujú. No te pudo haber transformado. Entonces, a veces nuestra esa imposible, bueno, que al final debe ser el enemigo, pero Sí. negamos la maravilla de Dios poniéndole otro peso, poniéndole una carga que no es. No sé qué más quieres decir de ese día. Pues ese día creo que el tema de que los fariseos estaban poniendo por encima la tradición que otras cosas, y eso es claro que lo estaban, creo yo, con el enemigo poniendo en sus mentes ese tipo de pensamientos para minimizar justamente la obra de Dios. Pero en paralelo es el objetivo de la lección, o el título de esta lección, resaltar la divinidad de Dios, no importando todos esos temas alrededor. Lo que seguía era la manifestación poderosa de Dios, en este caso en la vida de esta persona que desde que había nacido no tenía vista. Entonces imagínense la alegría de esa persona al empezar a ver. Estoy seguro que estaba gozoso de tener la vista. Entonces no minimicemos esos milagros de Dios en nuestras vidas. Y en la humildad, porque al final, él dice el comentario, los discípulos no conocían todas las reglas de los fariseos, no se ufanaban de ese conocimiento que los fariseos sí tenían. Sin embargo, Dios actuó en ellos. O sea, actuó el milagro en esas personas. Y bueno, me gustó esta parte que dice, y ahora que vienen los nombramientos en nuestras iglesias, a los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera con el fin de que los sirvan. O sea, el milagro fue con una persona X, pero la barrera se encontró con aquellos que se sentían los elegidos y los más preparados. Entonces, a veces, pues las personas más sencillas son a través de las cuales Dios tiene que obrar
o desea obrar o permiten que Dios obre, porque Claro. Dios hubiera podido obrar en los fariseos si ellos hubieran reconocido a Jesús, si se hubieran sentado y hubieran dicho, a ver, vamos a ver qué pasa, Ujú. vamos a estudiar, a lo mejor se hubieran estudiado como los pastores que lo esperaban, que estuvieron estudiando y esperaban a Jesús, los sabios de Oriente, ¿no? porque sabían, si eso hubieran hecho, en lugar de atorarse en sus tradiciones o en su conocimiento o en su poder, en su poderío religioso, hubieran podido hacer otras cosas. Dar Pero una bueno, oportunidad. el tema aquí no es señalarlos a ellos, sino pensar también qué estamos haciendo nosotros. Estamos tan ofuscados o tan enraizados en nuestra creencia, en nuestra autosuficiencia, que nos olvidamos de los milagros que Dios hace en la vida de muchas personas. Y catalogamos y decimos, esto no puede ser un milagro de Dios, no, Ujú. porque mira el pasado, mira la historia, Claro. pero debemos simplemente mirar el poder de Dios y reconocerlo. Sí. Y viene otro milagro maravilloso. Una historia muy conocida, sí, pero... Sí, la resurrección de Lázaro. Pues permitió que sucediera el milagro justo en un tiempo que ya físicamente era imposible que pudieras resucitar a alguien. O sea, todos esos pretextos que hablábamos ahorita de decir, bueno, sí, es que pues apenas tenía un día, pues estaba todavía calientito, ¿no? Jesús adrede dejó pasar más tiempo para que fuera evidente que lo que estaba haciendo era una resurrección y una recuperación de algo que estaba ya empezándose a podrir, incluso a oler mal, a restaurarlo a la vida y a una, pues sí, a una nueva vida, ¿no? Dice la lección, esto no fue, o sea, el que Jesús no viniera, porque le avisaron que estaba enfermo. Sí, pudo haber ido en ese momento. Pudo haber ido cuando recién falleció, pero no lo hizo. Y no fue luego de que murió, fue hasta el cuarto día. Entonces, esto no fue un acto de insensibilidad hacia el sufrimiento de Lázaro y de sus hermanas, sino un deseo de revelar más plenamente la gloria de Dios. Como bien dices, igual si hubiera llegado antes hubiera habido muchos pretextos de los judíos para no reconocer el milagro. O sea, no había duda de que había sido un milagro. Y hasta ahora los milagros habían sido de salud. Y bueno, estaban maravillados, pero volver a alguien a la vida, sí no había duda de la divinidad, del poder de Dios. Claro. Y así como dice la lección, así como Dios, como aquel que creó la vida al comienzo, Jesús tenía poder sobre la muerte. Y Jesús aprovecha esta oportunidad de la muerte de su amigo muy cercano para resaltar que él también es Dios o tiene poder sobre la muerte. Y eso nos da esperanza a nosotros porque cuando muere alguien, pues que creemos en lo mismo, pues siempre está la esperanza de decir, bueno, cuando Cristo venga lo va a resucitar y vamos a poder estar nuevamente con esa persona. Y el fundamento justamente es esto, porque el Señor tiene el poder así como de dar la vida, como poder sobre la muerte para restaurarnos de cero, porque ahí veíamos, bueno, tal vez todavía un cuerpo en descomposición, pero pues esas personas que han muerto y que tienen siglos incluso de muertos, ¿qué son hoy? Pues nada más son polvo. De ese polvo, el Señor tiene el poder de volver a restaurar y volver a organizar un cuerpo perfecto y darle vida. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer cuando venga por segunda vez. Una frase interesante aquí, Jesús demuestra en este milagro que puede resucitar a los muertos, pero sus enemigos creen que pueden detenerlo matándolo. Y bueno, sabemos que fue este milagro el que detona pues la aprehensión de Jesús, y ahora sí ya vamos a matarlo porque ya, es que fue el milagro más, o sea, ya no había forma de negarlo. Sí. Ya no había forma de negar que era el Hijo de Dios, y entonces había que acabar con él. Y bueno, ¿cómo se dice? Organizaron, no, la palabra con uno me acordé, pero varias cosas para matarlo, porque ya era, pues habíamos llegado como que ya, ¿de qué otra forma lo desmiente? O sea, ¿de qué otra forma justifica? O sea, no es lo que si el sábado, pero ahora... Ya se les había salido de control, digamos, de lo que habían pensado de cómo detenerlo en el avance que había tenido, y la gente cada vez más se maravillaba y creía y confiaba en lo que Dios estaba haciendo en esta tierra para demostrar que realmente era Dios, ¿no? Y bueno, estos 3 milagros nos hablan acerca del poder de Dios para obrar en favor del ser humano, y estos nos deben de llevar pues a mirar a la cruz, a mirar a Jesús y agradecer, porque nosotros hoy pues ya leemos
lo que sucedió, lo que pasó. Pero también tenemos otra parte de la historia donde pues Jesús va a cumplir su promesa, va a regresar. Tenemos la certeza de que si creemos en Él, vamos a poder pues ser parte de ese pueblo que le reciba. Pero creo que más allá de esto es acepta a Jesús y sí, ten esa esperanza de que va a suceder en el Sí. tiempo. Yo no puedo decirte si pronto, más allá, no lo sé, pero va a suceder en el momento justo. Pero mientras pasa, no nos quedamos solos. Y así como Jesús obró milagros en la vida de las personas que lo necesitaron en aquel tiempo, puede obrar milagros en tu vida también. Y creo que debemos de estar constantemente preparándonos para cuando escuchemos al enemigo diciendo, no, pero es que eso, minimizando pues los milagros y las cosas que Dios hace en la vida de las personas, tengamos la capacidad a través del estudio de su palabra de reconocer la voz de quién viene y de esa manera poder pues superar y saber o seguir confiando en que Dios es el que hace los milagros en nuestras vidas y podemos con eso pues seguir adelante en nuestra vida cristiana y diciéndole a otros que Dios es poderoso en nuestras vidas. Y que el milagro de la transformación de los corazones pues vaya sucediendo en nuestras vidas cada día. Amén. Acepta a Jesús. Tú dices en la predicación, aceptar a Jesús es todo y es cierto. O sea, no tengo que hacer nada más. No. Pero creo que si algo pudiera hacer como ser humano, es cada día ponerme en sus manos. Porque no puedo decir, ya lo acepté y ya. Y, ¿no? y Yo bajar la creo que guardia. sí tenemos que ser conscientes de que lo necesitamos en nuestra vida. Que necesitamos que Él nos guíe, que Él nos acompañe, que Él nos ayude con los problemas que tenemos, nos acompañe en las alegrías y no olvidarnos. O sea, ya lo acepté como mi Salvador, Él ya hizo todo. Lo único que me toca es tomarme cada día de su mano para llegar al cielo con Él. Los invitamos a que sigan estudiando esta lección interesante. Que Dios los bendiga. Yes. Adiós.